El título del estudio de ahora es No mires la luna. Díganlo en voz alta. No mires la luna. A ver, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. No mires la luna. Ese es el título del mensaje. ¿Tienen Nehemías? ¿Ya lo tienen? ¿Sí lo tienen? Amén. Muy bien. Vamos hasta el verso 1 y vamos a leer del verso 1 al verso 9. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes continúen la lectura con sus ojos. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, esa parte que aparece entre paréntesis, déjenme explicarles algo antes de que la lean. Esa parte no está en los escritos originales de la Biblia. Cuando ustedes encuentran algo entre paréntesis es porque los que editaron la Biblia, en esta ocasión Reina y Valera, ellos lo pusieron para poder lograr entender lo que en contexto aparece. Entonces, cuando ustedes ven algo entre paréntesis, no es que viene de los escritos originales de la Biblia, sino que, les repito, lo pusieron para lograr entender. Entonces, si ustedes ven, dice que ya había edificado el muro y que no quedaba en el portillo. Y miren lo que dice ahí. Aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. ¿Qué significa? Que ya habían terminado los muros y las puertas ya estaban puestas. ¿Se acuerdan cuando vimos las puertas conmigo? Capítulo 3. Pero lo que no estaba era la hoja que usted abre y que usted cierra, para que se abra y se cierre la puerta. Eso no estaba puesto. Sigamos al 2. Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros? Verso 4, y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat, verso 5, envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez. Miren cómo lo hace. Hoy ya no lo hacen por cartas cerradas. Miren cómo lo hace ahora Sanbalat y Tobías. Con una abierta en su mano, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones, y Gazmú lo dice. Gazmú era uno de los principales de los pueblos enemigos en ese entonces. Que tú y los judíos pensáis rebelaos, y que por eso edificás tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Eso es lo que le dijeron Tobías y Sanbalat en la carta que le mandaron. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. O sea que le está diciendo, sos un gran chambroso. ¿Ya? 9, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Oremos al Señor. Buen Dios que estás en los cielos, te pedimos, mi Dios, que podamos entender el mensaje que quieres hablar a nosotros. Te pedimos, Señor, que en el nombre de tu Hijo apartes toda distracción que hay en medio de nosotros y en este recinto, mi Dios, donde estudiamos tu palabra. Que nuestros pensamientos puedan ser llenos de sabiduría y que podamos aprender de cada letra de tu palabra un mensaje de edificación, de crecimiento espiritual, de desarrollo de vida cristiana. Así que te rogamos, Espíritu Santo, que trabajes nuestros corazones, nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro cuerpo a través del libro de Nehemías. En el nombre de Jesús, amén. Recordemos el título del mensaje, no mires la luna. No lo olviden, no mires la luna. Este mensaje está dividido en 3 partes. La primera parte es la estrategia que Tobías y Sanbalat ocupan como una estrategia desesperada. Óigalo bien,
como una estrategia desesperada ante el comportamiento de Nehemías. Ustedes ya vieron en los mensajes anteriores con el pastor Marlin que Tobías y Sanbalat anduvieron tratando de destruir, de sabotear el plan de reconstruir los muros, pero era de una forma diferente, no como van a ver ahora a Tobías y Sanbalat. Yo puedo imaginarme a estos dos seres enviados directamente por el mismo Satanás, y se me ocurre que solo dos personas endemoniadas pueden actuar de tal forma, y si no endemoniadas, influenciadas directamente por los demonios, porque trataban de sabotear la obra de Dios. Comenzaron a decir de que si construían, que una zorra iba a subir y iba a botar el muro. ¿Se acuerdan de eso? Comenzaron a decir de que no iban a poder terminarlo. Comenzaron a decir de que eran inútiles, que era un pueblo destruido, un pueblo acabado. Pero Nehemías impulsó a su pueblo, claro, no él, sino que el Espíritu Santo obrando en Nehemías, para que todo el pueblo terminara la reconstrucción de los muros. Cuando Tobías y Sanbalat vieron eso, estos dos señores se pusieron fúricos y comenzaron a tratar entre ellos ver de qué manera sabotearle a Nehemías el plan de la reconstrucción, porque ya los muros estaban casi que terminados. Las puertas estaban terminadas, solo le hacían falta las hojas. Es decir, una ciudad estaba a punto de volver a brillar. Y recuerde, no se le olvide, que la ciudad de Jerusalén, 60 o 70 años, 80 años atrás, había sido la ciudad más importante en aquel entonces. ¿Por qué? Porque tenía el mejor templo del mundo conocido en ese entonces. Salomón lo había edificado. Tenían tesoros, de todas las ciudades venían y les regalaban tesoros. Venían las reinas, las princesas de otras potencias mundiales y venían a ofrecer ofrendas al templo, oro, clase de tesoros. Entonces ellos sabían que estaban a la puerta de ver de nuevo a la Jerusalén que se había destruido 80, 70 años atrás. Comenzaron a pensar estos dos señores, y ustedes ven en los versos que leímos que parece inofensivo lo que ellos hicieron. Ustedes estarán diciendo, hermano, pero si lo único que hicieron fueron mandar a llamar a Nehemías. Ellos querían platicar. Ellos querían quizás sentarse y dialogar y decirle, mira, Nehemías, veamos cómo están estos asuntos, arreglemos la situación. No era así. Ellos estaban tratando de ponerle a Nehemías una emboscada. Mire lo que dice el verso 2. Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas del campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Ono era una ciudad que estaba a 250 kilómetros al norte de Jerusalén. Imagínense Nehemías saliendo de su ciudad hacia ese lugar. Los caminos en ese entonces no eran caminos como los que usted ve ahora, alumbrados. No eran calles con asfalto, sino que eran caminos completamente tenebrosos en medio de montañas oscuras, donde habían un montón de delincuentes, ladrones. Y Nehemías sabía que si él viajaba hacia la ciudad de Ono, lo que ellos querían era, bueno, que le pase algo. No lo vamos a matar nosotros. ¿Por qué? Porque el rey de aquel entonces le había dado permiso a Nehemías de que fuera y reconstruyera la ciudad. Entonces ellos políticamente no podían entrar en discusión o entrar en problemática de hacerle algo a Nehemías, porque entonces se los iban a terminar, porque había sido un decreto del rey. Pero fueron astutos y dijeron, mira, hagamos algo, pongámosle una emboscada, digámosle que queremos platicar con él, que queremos tratar los asuntos, y en lo que éste viene en el camino, alguien se lo va a echar. Si ya saben que es sirviente del rey, ya saben que es copero del rey, aparte, saben que es el líder de los judíos, y a los judíos nadie los quiere. Así que hagamos eso.
Pero Nehemías, guiado por el Espíritu Santo, logró entender el corazón del mensaje que estas personas le estaban dando y no quiso aceptar. Número 2, al ver estos que no pudieron, porque este no quiso aceptar, hacen algo. Le mandan una carta abierta. Quiero contarles algo. En aquel entonces las cartas, cuando yo le mandaba una carta a Christopher, de mi familia yo tenía un sello, que con ese sello se lo ponía a la carta. Y ustedes quizás han visto en las películas del Señor de los Anillos o el Hobbit, que cuando ellos abren una carta, lleva como un sello de sangre y se rompe. Esos eran los sellos. Entonces, las cartas iban selladas por la familia que mandaba las cartas. Entonces, si yo le mandaba una carta a Christopher, mi apellido es García, llevaba el sello, que era el escudo de mi familia, iba completamente sellada. Solo él podía abrirla. Pero si ustedes vean el verso 6, el verso 5. Entonces Sanbalat envió a mí, su criado, para decir lo mismo por quinta vez. Ya le había mandado 4 cartas, pero le mando una quinta. Y miren cómo iba esa quinta carta, con una carta abierta en su mano. Es decir, que Tobías y Sanbalat estaban tan enojados con lo que estaba pasando que habían vuelto la situación ya personal. Ya su rollo ya no era con los muros de Jerusalén. Ya su cólera ya no era con el pueblo judío. Se había vuelto contra Nehemías. Ellos sabían que la única forma de desequilibrar a Nehemías era sacándolo de sus casillas. La única forma de botar la obra de Dios era que Nehemías actuara. Nehemías no podía actuar en contra de ellos y destruirlos, porque también ellos eran sirvientes del rey al que él servía. Y si Nehemías lo hacía, iban a entrar en un conflicto político. Y corrían riesgos también ellos. Por eso Nehemías no podía hacerlo. Entonces Nehemías tenía que actuar con mucha astucia. Y miren lo que les dice en esa carta abierta. Fíjense lo que les dice. Vean el verso 6. En el cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gazmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaos, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y has puesto profetas que proclamen acerca de ti. Quiero que, Quique, haceme un favor, búscame Malaquías, Quique, 3, del 1 al 3. Y en lo que Quique busca, yo les voy a contar qué es lo que pasaba acá. Ellos mandan la carta abierta. Mandar una carta abierta significaba declarar públicamente lo que estaba pasando. Ellos habían tratado de influenciar a Nehemías diciéndole: mira, Nehemías, vos querés hacer esto, querés hacer lo otro, y si no nos haces caso, algo te va a pasar, vení y reunite. Nehemías no había hecho atención a eso. Y de repente, ¿saben lo que hace? Como ese anuncio, ¿han visto cuando le llegan a cobrar a la gente, a las casas? Que les pegan un volado aquí, una página, ¿va? Y fulanito de tal, ¿va? Se le recuerda que usted debe tanto. ¿Qué pasa con eso? Se vuelve vergonzoso. Nehemías 3, del 1 al 3. Malaquías 3, del 1 al 3. Entonces, ellos estaban haciendo que toda la gente se diera cuenta lo que estaba pasando. Y miren, fueron tan astutos que no se estaban inventando nada. Ustedes estarán diciendo: ¿y por qué están haciendo estos señores diciendo que Nehemías se va a convertir en rey? Ojo que dice el verso 7 y el verso 8 que habían profetas en medio de ellos que andaban proclamando que Nehemías iba a ser el rey. Y esa era una gran mentira. Era una verdad que ellos la habían hecho en mentira. Porque sí andaban profetas en medio de ellos proclamando que iba a venir un rey, pero no era Nehemías, sino que se referían a la venida del Mesías príncipe. Por eso es que quiero que vean lo que dice un profeta contemporáneo de la época de Nehemías. Fuerte, Quique. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, como jabón de lavadores. Dice
sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Ok, gracias, Quique. ¿Se dan cuenta? No era mentira que iba a venir un rey. No era mentira que había un mensajero que iba a anunciar la venida de un rey, que iba a acabar con los enemigos y que iba a levantar al pueblo de Israel. No era mentira. Lo que sí era mentira es que quien era ese rey no era Nehemías, sino que Jesús. Pero estos estaban tan molestos que ya su rollo era difamar a Nehemías. Es decir, que se reunieron directamente para afectar a Nehemías. Y aquí debo de hacer la primera aplicación para ustedes, pero antes para mí. Es que Satanás siempre tiene un as bajo la manga. Y que ese as bajo la manga que tiene Satanás, quiero decirte, es el peor golpe que vamos a recibir. Satanás va a tratar de afectar tu carácter. Satanás, cuando ve que ya no sucumbes ante la tentación de chicas, ante la tentación de tus amigos por irte a otro lugar, cuando Satanás sabe que tú estás luchando, te metes al seminario de teología, cuando Satanás sabe que tú estás edificando los muros de tu vida espiritual, y Satanás sabe que ya no puede contra ti, Satanás comienza a levantarte falso testimonio y a atentar contra tu carácter. Y de repente aparece alguien que dice, hey, y ese va a predicar. Si ese es esto, este es aquello. Yo le conocí tantas novias. Hacía esto, hacía lo otro. Si le dicen encantador de ovejas. ¿Ah? Aparece Satanás y de repente dice, si esta chica que está dando clases en capilla, que está estudiando en el seminario, que está sirviendo en mayordomía, que sirve en conexión, si esta bicha con cualquiera se mete, si es a lo que ha ido a buscar, es hombre. Aparece alguien que trata de afectar tu carácter. ¿Y saben qué? Quizás sea cierto. Pero en un pasado, porque Jesucristo ha limpiado tu vida y tú estás tratando de caminar correctamente delante de Él. Y de repente aparece alguien queriendo afectar tu carácter. De repente en tu casa, tu mamá lo que te dice, bueno, ya vas para la iglesia y mira tu cuarto, ¿cómo lo tenés? Mira, entre semana no quisiste hacer esto y comienza a sacar la lista. ¿Saben qué? Es cierto que nosotros somos así, pero también es cierto que vamos a la iglesia porque si no fuéramos peor. Quiero decirte que no es tu mamá, que no es ese hermano en el ministerio, que no es ese vecino, es Satanás quien quiere destruirte por medio de tu carácter. ¿Saben lo que quiere hacer Satanás? Satanás quiere decirte, vas a la iglesia, mira cómo andas vestido. Los hermanos no se visten así. Los hermanos no tienen tatuaje. Los hermanos no van en chores a la iglesia. Vos a buscar bicha vas. Vos vas por el fútbol. Y quizás en un principio fue cierto, pero ahora tú estás edificando tus muros. Estás levantando la muralla de Jerusalén y tu vida espiritual está creciendo. Y Satanás lo que quiere es desequilibrar tu carácter. ¿Qué vas a ir a hacer a Patmos? Vos no vas a cambiar, no vas a aguantar. ¿Para qué te metes al ministerio? Si el ministerio es para personas entregadas al Señor. Y si tú estás débil, y si yo estoy débil, y si yo no estoy agarrado de la mano de Dios, y si yo no estoy confiando en Jesucristo, ¿saben qué es lo que va a pasar? Que me voy a equivocar. Porque lo que ellos querían que hiciera Nehemías es que desistiera. Ellos sabían, lo dice, miren lo que dice el verso 9. Porque todos ellos nos estaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. ¿Saben qué es lo que quiere Satanás? Que Dios no termine la obra en ti. Eso quiere Satanás. Satanás quiere que si tú ya recibiste al Señor, no te bautices. Satanás quiere que si tú ya te bautizaste, no sirvas. Satanás quiere que si tú ya recibiste al Señor, te bautizaste y estás sirviendo, no te metas al seminario de teología.
Satanás quiere que si tú eres un cristiano de alto rendimiento, tú te conviertas en un hombre lobo y mires la luna y te vuelvas irracional y vuelvas a ser lo que antes eras. Eso quiere Satanás. Pero miren la oración de Nehemías, y eso a mí me deja una gran enseñanza siempre en el 9. Ahora hay un punto y seguido, y eso significa que Nehemías tomó un suspiro pensando, razonó, y lo primero que hizo fue buscar a Dios. Y miren lo que dice: ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Nehemías no le dijo, Señor, ayúdame. Nehemías no le dijo, Señor, ya. Nehemías no le dijo, Señor, soy débil. ¿Saben qué dijo Nehemías? Señor, aquí estoy, dame fuerza. Va, vengan, hoy sí, quiero ver. Fortalece tú mis manos. A esa gente que está tratando de afectar tu carácter, ¿por qué no vas y le dices, ¿sabes qué? Tienes toda la razón, soy débil. Pero como no soy yo, sino que es Jesucristo obrando en mí, no me importa lo que digas. ¿Sabes qué? Yo no te voy a escuchar porque yo no voy a ver la luna. No vas a lograr sacar mi furor, no vas a lograr desequilibrarme. Pidamos fortaleza a Dios. Nehemías pidió fortalecer sus manos porque sabía que tenía que terminar el muro. No lo iba a dejar a mitad. La segunda parte que tenemos que ver de este mensaje es que Nehemías, al igual que nosotros como hombre, él buscó refugio en sus similares en el pueblo de Israel. Vamos hasta el verso 10 al 14. Lo leo rápidamente porque el tiempo nos está comiendo. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Hagamos una pausa antes de seguir leyendo. ¿Cómo ven a esta persona? ¿Como un buen amigo o como un mal amigo? ¿Está protegiendo a Nehemías o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen vos? Es un buen amigo. ¿Usted qué cree? ¿Que estaba protegiendo a Nehemías o no lo estaba protegiendo? Le dice, mira, vení, encerrémonos en el templo porque vienen a matarte. Esta noche te van a matar. ¿Cómo lo ve usted? ¿Como un buen amigo o como un mal amigo? Como un buen amigo. Veamos lo que va a continuación. Miren lo que hace Nehemías. ¿En cuál nos quedamos? En el 11 vamos, ¿verdad? Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? Miren Nehemías cómo confronta a su amigo entre comillas. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? ¿Qué le dijo Nehemías? No entraré. Quiero explicarles una de las leyes que tenían los judíos. Nadie que fuera de otra descendencia que no fuera levita, de la tribu de Leví, de los encargados del templo y de ministrar a Dios para Israel, podían entrar a la presencia de Dios en el templo. Nadie. Es decir, pongamos un ejemplo, que nosotros somos de la tribu de Judá. Nosotros sí podíamos llegar a los atrios del templo afuera, pero al templo no podíamos entrar porque solo los levitas podían entrar. Entonces Nehemías rápidamente entendió el mensaje. Ey, este me la quiere hacer también. Yo vengo a buscar a mi amigo y me dice que rompa una ley. Y si yo entro ahí me van a matar. Si no me matan, estos al entrar en la presencia de Dios me va a matar Dios porque yo no puedo entrar ahí. Esa era una ley puesta por Dios. Que si alguien que no era levita entraba a la presencia de Dios, al lugar santo, se iba a morir. Entonces, Nehemías ahora estaba entre la espada y la pared. Nehemías ve que aquellos lo quieren atacar, va a buscar a sus amigos y sus amigos le salen con el puñal por la espalda. Sigamos el 12. Y que de Dios no lo había mandado,
sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre, con que fuera yo infamado. 14. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Miren lo que hace Nehemías. Nehemías es un ser muy inteligente, astuto. No porque él tuviera astucia, sino que porque él buscaba siempre refugio en Dios. Estos señores los habían pisteado. Y yo debo de hacer la segunda aplicación para mi vida y para la de ustedes. En el verso 14 termina diciendo que procuraban infundirle miedo. ¿Saben qué quiere Satanás? Que tengas miedo. ¿Saben qué quiere Satanás de mí? Que yo tenga miedo. Porque de repente aparece alguien sacándome todos mis defectos. ¿Y saben qué quiere que diga Satanás? Es cierto, no soy capaz de seguir adelante. Es cierto, no soy capaz de servirle al Señor. Es cierto, no soy capaz de seguir en esa iglesia, en ese ministerio. Es cierto, ya me equivoqué, soy un cristiano caído, dice uno. Porque el miedo es el peor enemigo de uno mismo. ¿Sí o no que podés estar acá y estás a un paso de ganar algo ahí y ves que está alto y tienes miedo porque te vas a quebrar, te vas a caer? Quieres entrar a competencia y cuando ves que estás en una carrera y ves con el cuerpo atlético a los que tienen ahí así como el mío, ¿ah? Y que van a correr y tú dices, no puedo, no los voy a vencer porque son mejores que yo. Satanás quiere que tengamos miedo. Sí o no que de repente llegas a la final y se da lo mismo, dicen David y Goliat en la final, ¿verdad? El mejor equipo contra el equipo, el que antes, no saben ni cómo llegó ahí, pues. ¿Ah? ¿Y qué es lo que dice este equipo, el equipo chiquito? No les vamos a ganar. 11 nos van a meter de entrada. Gran goleada nos van a clavar. No, hombre, mejor no juguemos. Perdamos por default porque solo van a hacer 2 goles, dicen. ¿Ah? ¿Saben qué es eso? Miedo. ¿Saben que de repente entras a la universidad y tenés ahí esos exámenes y tú dices, no voy a poder continuar? No voy a poder graduarme porque es demasiado difícil. Y de repente tú ves ese negocio y dices, yo quiero un negocio. Por eso te preguntaba a ti, que si te habías imaginado eso. Y de repente dices, no voy a poder tener ese negocio. ¿Saben qué es eso? Miedo. ¿Y saben quién te ha puesto eso? Satanás ha puesto ese miedo para que salgas corriendo y Dios no termine la obra que ha comenzado en ti. De repente entras al seminario de teología y hay un montón de pruebas. ¿Y sabes qué dices? No, mejor voy a seguir trabajando, voy a hacer esto. ¿Sabes qué es lo que quiere Satanás? Que tengas miedo. Y el miedo no es que apaguen la luz y ¡ay, algo va a salir! No, el miedo es no querer continuar. De repente, tú no quieres continuar la relación que tienes, a los que estamos casados o los que ya nos vamos a casar, y estamos frente a las puertas del matrimonio y no queremos hacerlo porque decimos quizás no va a funcionar o esto ya no sirve. ¿Saben qué es eso? Miedo. ¿Saben? Para los solteros, la mayoría acá, lo que dice Satanás, no tengas una novia formal porque eso no es para vos. No tengas un novio formal porque todavía no es tiempo, estás muy joven. ¿Saben qué es eso? Satanás te está metiendo miedo. Satanás te dice, vas a salir embarazada si tenés un novio, niña. Miren, ¿y quién les ha dicho que el tener novio es para tener relaciones sexuales? Entonces no tenés por qué salir embarazada porque vas a tener novio o vas a tener novia. Pero Satanás te quiere meter miedo porque lo que él quiere es que nos equivoquemos. Terminemos. Recuerden, el peor enemigo del hombre es el miedo. Vean el 15 y el 16. Leámoslo esos dos en voz alta a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. El verso 16, todos en voz alta, fuerte. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra.
terminemos los muros, es la parte 3 de este mensaje. No debo de aclarar contextualmente lo que estaba pasando porque ya lo leímos, los enemigos fueron humillados. ¿Sabes qué es lo que va a pasar cuando Dios termine la obra en ti? Si tú lo permites. Es que aquellos que hablaron de ti y dijeron que no eras capaz de hacerlo, se van a quedar callados y se van a dar cuenta que Dios terminó la obra. ¿Saben lo que va a pasar con aquellos que hablaban de ustedes, señoritas, y decían de que no eran capaces? Que iban a salir embarazadas, que iban a hacer esto, que iban a hacer lo otro, que van a quedar humillados y van a decir, en realidad es una mujer virtuosa. ¿Saben por qué? Porque la obra no depende de nosotros, depende de Dios. Pero todo esto va a pasar si nosotros no vemos la luna. Recuerden que el ataque de Satanás ya no es contra nuestra familia, ya no es contra nuestro trabajo, ya no es contra nuestros estudios. El ataque de Satanás va directamente contra ustedes y él tiene un as bajo la manga y lo va a ocupar. No te sorprendas si al salir de este culto aparece alguien por ahí sacándote unos trapos al sol que tú no te acordabas que los tenías. No te sorprendas si de repente por ahí te dicen, mira, te anda buscando la policía porque se dieron cuenta que hiciste esto o lo otro. No te parezca extraño que de repente en el colegio te levanten fama o en la universidad de algo que tú quizás eras antes o eras antes y ahora ya no. No te sorprendas. ¿Sabes por qué? Porque Satanás tiene un as bajo la manga. Debo de terminar el mensaje diciendo que el pueblo de Israel volvió a ser temido por todos sus enemigos y que también nosotros vamos a ser temidos por todos nuestros enemigos. Hay una historia que me gusta mucho con respecto a esto, del miedo. Es que dos estudiantes de la Universidad de Oxford, en Inglaterra, caminaban por las calles y de repente encontraron en una tienda de ropa, entraron a curiosear y vieron un sector que decía, con algunas manchas, gran reducción de precios. De repente uno de estos muchachos, que eran cristianos, le dijo al otro, mira, le dijo, tremendo título para un sermón, tremendo título para un mensaje. Volvió a leer el otro y le dijo, con algunas manchas, gran reducción del precio. ¿Por qué? Es que mira, le dijo, si vos te fijas, estas ropas caras tienen una manchita chiquita, chiquitita, chiquitita, chiquitita. Y eso hace que se baje el precio del original precio que esta marca tiene. Todavía no logro entenderte, le dijo el otro. Es que sabes que Satanás hace lo mismo con nosotros. De repente hicimos algo pequeñito y aparece alguien queriéndotelo recalcar. ¿Y sabes lo que hace esa persona? Diciéndote que tu precio está por debajo del precio normal. Y te hace sentir tan bajo que tú crees que eres un producto en promoción porque nadie lo quiere ya usar. Pero no es así, le dijo este joven, porque Jesucristo, a pesar de esas manchitas chiquitas que tenemos, nos ha limpiado y nos ha hecho nuevas personas. Así que yo creo, le dijo, que a pesar de que tengamos manchas, somos personas con el precio más alto, porque el precio de nosotros es precio de sangre, la muerte de Jesús en la cruz. Así que yo debo de cerrar mi Biblia y decirles a ustedes y decirme a mí, no tenemos que ver la luna, porque si vemos la luna, va a pasar eso. Nos vamos a manchar y vamos a ser personas con un precio muy bajo. Eso van a decir de nosotros. Pero si nosotros en lugar de ver la luna, vemos a Jesucristo, ya no crucificado, sino resucitado, nosotros vamos a tener el precio de Él, precio de sangre, que es el precio más alto que se puede pagar por una vida. Oremos al Señor.